Pedagogía de la liberación, Paulo Freire. La pedagogía de la liberación propuesta por Paulo Freire es una corriente educativa que busca fomentar la reflexión crítica sobre la realidad social y promover la transformación social hacia una sociedad más justa y equitativa. En la pedagogía de la liberación, el diálogo es una estrategia educativa fundamental que busca fomentar la participación activa y crítica de los estudiantes en el proceso educativo. El diálogo se basa en el respeto mutuo, la escucha activa y la construcción conjunta del conocimiento. El rol del maestro en la pedagogía de la liberación se concibe como un facilitador y mediador del proceso educativo. El maestro no es el único detentor del conocimiento, sino que su rol es guiar a los estudiantes en su proceso de construcción del conocimiento y fomentar su participación activa y crítica en el proceso educativo. El estudiante en la pedagogía de la liberación se concibe como un sujeto activo y crítico de su propio proceso educativo. El estudiante no es un mero receptor pasivo de información, sino que su rol es construir y transformar el conocimiento a través de su participación activa y crítica en el proceso educativo. La pedagogía de la liberación se fundamenta en la práctica y la reflexión crítica. La práctica educativa se concibe como un proceso de acción-reflexión-acción, en el que los estudiantes reflexionan críticamente sobre su propia práctica y sobre la realidad social para transformarla. Los principios fundamentales de la pedagogía de la liberación son la liberación, la autonomía, la conciencia crítica, la participación activa, la solidaridad y la cooperación. La pedagogía de la liberación busca fomentar la liberación de las personas oprimidas y la transformación social hacia una sociedad más justa y equitativa. La autonomía se refiere a la capacidad de los estudiantes para tomar decisiones y construir su propio conocimiento. La conciencia crítica se refiere a la capacidad de reflexionar críticamente sobre la realidad social y el conocimiento. La participación activa se refiere a la necesidad de que los estudiantes sean sujetos activos y críticos en su propio proceso educativo. La solidaridad y la cooperación se refieren a la importancia de fomentar la colaboración y el respeto por la diversidad cultural y la inclusión social. La pedagogía de la liberación ha sido utilizada en diferentes contextos educativos para promover la reflexión crítica sobre las problemáticas sociales y para fomentar la participación activa y crítica de los estudiantes en su comunidad y en la sociedad en general. Paulo Freire, como fundador de la pedagogía de la liberación, ha sido uno de los educadores más influyentes del siglo XX. Freire nació en Recife, Brasil, en 1921, y estudió filosofía y letras en la Universidad de Recife. Freire trabajó como profesor de historia y filosofía en diferentes instituciones educativas de Brasil y se involucró en movimientos sociales y políticos que buscaban la transformación social y la justicia. En la década de 1960, Freire desarrolló la pedagogía del oprimido, que posteriormente evolucionó hacia la pedagogía de la liberación. Freire se exilió de Brasil en 1964 debido al golpe militar y continuó trabajando en diferentes países de América Latina, África y Europa. Durante su vida, Freire publicó numerosas obras sobre educación y transformación social, entre las que destacan Pedagogía del oprimido y La educación como práctica de la libertad. La obra de Freire ha influido en el desarrollo de la educación popular y crítica en todo el mundo y su enfoque ha sido utilizado en diferentes contextos educativos para fomentar la participación activa y crítica de los estudiantes en su propio proceso educativo y en la transformación social. En conclusión, la pedagogía de la liberación propuesta por Paulo Freire busca fomentar la reflexión crítica sobre la realidad social y promover la transformación social hacia una sociedad más justa y equitativa. En esta corriente educativa, el diálogo, la práctica y la reflexión crítica son estrategias fundamentales para la participación activa y crítica de los estudiantes en su proceso educativo. El rol del maestro es el de facilitador y mediador del proceso educativo, mientras que el estudiante es un sujeto activo y crítico de su propio proceso educativo. Los principios fundamentales de la pedagogía de la liberación son la liberación, la autonomía, la conciencia crítica, la participación activa, la solidaridad y la cooperación. Paulo Freire, como fundador de la pedagogía de la liberación, ha sido uno de los educadores más influyentes del siglo XX, y su enfoque ha sido utilizado en diferentes contextos educativos para fomentar la participación activa y crítica de los estudiantes en su propio proceso educativo y en la transformación social.